pensábamos que íbamos a tener casa sola y gloria a Dios no. Pues entonces todos bienvenidos a los nuevos, a los casi nuevos, a los no tan nuevos. No es cierto, todos son nuevos. Ay, no sé ustedes, pero estoy bien feliz, estoy bien contenta, porque pues aunque son caras nuevas, me da gusto verlos a ustedes otra vez, me da gusto ver, bueno, pues personas que yo sé que vienen de vez en cuando. Y bueno, me gustaría platicarles el día de hoy lo que Dios puso en mi corazón y decirles esta palabra que yo siento que todos hemos estado ahí. Que cuántas veces nos hemos sentido que a veces tenemos todo, pero al mismo tiempo no tenemos nada. Dices, tengo casa, tengo familia, tengo comida, tengo trabajo, pero dices, mi familia, tengo familia, pero tengo problemas con la familia, mis hijos son rebeldes, tengo problemas con mis papás, mi matrimonio está mal, pero tengo familia. Bueno, tengo salud, gracias a Dios tengo salud, pero cojeo de una pierna, tengo tos, tengo, no sé, alguna enfermedad, tengo diabetes, tengo colesterol, tengo algo. Dices, pero tengo salud, aquí estoy, puedo caminar, puedo respirar, puedo hacer muchas cosas. Tengo trabajo, pero en el trabajo, pues me pagan. A lo mejor no me pagan lo suficiente, lo que necesito, pero en mi trabajo me llevo mal con mi jefe. Es bien odioso, me quiere hacer la vida imposible. Mis compañeros de trabajo, dices, tengo todo, pero siento que no tengo nada. Y a veces estamos quejándonos y en lugar de decirle a Dios, gracias porque tengo un techo, dices, ay, pero pues está hipotecado, o no tengo para la renta, o tengo problemas porque tiene goteras, porque no sirve la cisterna, porque el baño esto. Y en lugar de ver las cosas buenas, ¿qué hacemos? Traigo tosecita, no puedo, casi me va a morir, pero gracias, gloria a Dios. Hay cosas que le apuntamos más a lo negativo, porque a veces ni la culpa tiene el diablo, el enemigo. Ay, este diablo mentiroso quiere decirme que traigo el azúcar alta. Pues sí, te tomaste una coca con un pastel, media dona y pues unos fritos con queso, pues a veces se lo apuntamos, ¿verdad? Entonces, nosotros agradecemos más al enemigo, tenemos más presente al enemigo que lo que tenemos presente a Dios. Y el día de hoy el título se llama Verdaderamente Libres. Porque a veces estamos libres, no sé si recuerdan que yo les comentaba que pues Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero ¿cuánto tardó para sacar de su pueblo de adentro a Egipto? A veces estamos encarcelados aquí adentro. Entonces, ¿qué diferencia hace que los saque de Egipto si todavía tienen mentalidad de esclavos? Ay, no nos hubiera sacado, allá teníamos pan, allá teníamos comida, pero va a ser un momento, ay, es que yo quería verduritas, yo quería sushi. Y no nos queremos aguantar un proceso o decir gracias Dios porque nos sacaste de este, y en este proceso nos va a hacer crecer y todo lo que está alrededor va a cambiar. Entonces Dios me hablaba, si trae Biblia la puede sacar y si no, pues bueno, baje la aplicación, pero si no, no hay problema, aquí se las va a leer, todo nos lo vamos a basar en Hechos 16 en adelante. Les voy a contar la historia para que yo sé que la van a querer leer al rato. Ahorita no se preocupen. Habla de qué? De Pablo y Silas en la cárcel. Yo no sé si se acuerdan de Pablo y de Silas. Hechos 16. No se preocupen, pónganle una marquita. Más tarde la lee para que no se pierdan los detalles. Entonces, ¿qué pasa con Pablo y Silas? Pablo y Silas pues dicen que van caminando y que van a ir a orar. Van a la oración y en eso hay una chava, y esta chava tiene un espíritu de adivinación. Entonces la chava los veía
y les gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Entonces la chava, cada vez que ellos pasaban, esta chava los perseguía y decían: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Entonces cada vez que pasaban, les decía lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, la gritaban. Y en eso que va caminando, Pablo se desespera y dice: espérate. Y le dice: a ver, tú, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en al instante, el demonio salió. Aquí vemos varias cosas que no es el punto, pero los voy a tomar. Una, hasta los demonios saben cuando tú estás ungido, cuando tú llevas la palabra de Dios y a lo que vas. Es un punto importante, pero no es parte de la predicción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sacan el espíritu de adivinación y ella era una esclava. Ella tenía amos y los amos sacaban dinero porque ella era una adivina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo saca el espíritu, estos dijeron: ¿ya se nos sacó la fortuna? ¿De dónde vamos a sacar dinero si ya ella no va a poder adivinar? Aquí dice en 16-19: las esperanzas de su amo de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrestaron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Entonces ellos, como ya no podían hacer acá sus negocios con esta chava, pues empiezan a echar mentiras y dicen: es que ellos están alborotando, es que estos judíos, a causa de ellos, pues no pueden hacer, enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, esto se lo voy a leer para que no se nos pase nada, dice Hechos 16-22: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantaron himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Ahí nos vamos a quedar. ¿Qué es lo que pasa? Agarran a Pablo y a Silas porque hacen una liberación, porque hacen sanidad, y los demás no les gustó porque ya iban a perder dinero. Entonces los golpearon severamente, dicen que los dejaron desnudos y los metieron a la cárcel. Pablo y Silas iban a la oración y se encontraron a esta mujer. Por hacer algo bueno los metieron a la cárcel. Y ahora dice que estaban a medianoche, dice, a medianoche, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Cuántas veces nos ha golpeado la vida y no se escucharon la segunda alabanza que decía: alaba a Dios, no importa lo que está pasando? Ellos fueron golpeados, metidos a la cárcel, con varas, dicen que los golpearon con varas de madera, les quitaron la ropa, y aún así, a medianoche, cuando estaba todo oscuro, ellos empezaron a cantar. Ellos empezaron a alabar a Dios, ellos empezaron a adorar. Y van a decir: ¿pero cómo? ¿Pero por qué? Porque realmente ellos sabían el Dios que tenían. Para entender todo esto vamos a seguir leyendo. Dice: y los demás prisioneros escuchaban. Entonces, en medio de su agonía, en medio de su dolor, cuando ustedes están en la iglesia, cuando ustedes están en su casa y su familia los está viendo y dice: oye, pero si tienes problemas, ¿por qué tú vas a estar alabando a Dios? Si tú estás en medio, no tienes tienes problemas en el trabajo y tú llegas como quiera contento, a pesar de que tu jefe te hace la vida imposible, a pesar de que tus compañeros te echan bullying por ser aleluya, o que te dicen cosas, tú sigues alabando a Dios. Nosotros no nos damos cuenta el cambio que nosotros hacemos. Porque Pablo y Silas, estando ahí, lastimados, sin ropa, de seguro algo sucio, porque no creo que las cárceles sean limpias, estaban esclavizados porque dice que tenían los pies, los tenían
encadenados, y estaban en lo más profundo. ¿Por qué Dios permite esto? Porque a veces nosotros pasamos situaciones y no sabemos quién a nuestro alrededor va a ver la libertad que tenemos adentro. La libertad de Pablo y Silas era adorar y glorificar a Dios mientras ellos estaban en la cárcel. Era la diferencia a los que los judíos tenían, que ellos estaban fuera de Egipto. ¿Y qué era lo que pasaba? Seguían estando encarcelados. ¿Qué pasaba con Pablo y con Silas? Aún estando en cautiverio, que es una cárcel, aún ahí ellos seguían adorando y glorificando a Dios. Porque en medio de los problemas, aunque esté golpeado, aunque esté sin ropa, aunque esté sin comida, seguían adorando y glorificando a Dios. ¿Qué diferencia va a hacer? Van a decir, ay, nada más estás de mentiroso ahí. Claro que no, ¿cómo vas a estar alabando a Dios y ve cómo andas? No tienes ni para comer, no esto, no lo otro. ¿Qué es lo que pasa? Dice 16:26, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe. Ok, ahí me voy a quedar. Dice, de repente hubo un gran terremoto. ¿Qué se refiere a un terremoto? Si alguien no ha escuchado, si alguien no ha leído el Salmos 18, el Salmo 18 es un salmo hermoso, porque habla de cómo Dios escucha nuestra oración y Él viene por sus hijos y dice 18:7-8, entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de las montañas, temblaron a causa de su enojo. Perdón, era 6, desde el 6. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas. Ellos clamaron a Dios. Ese terremoto, ese sismo, ese movimiento, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que Dios estuviera ahí. Entonces, si nos vamos a Jueces 5, ¿qué es lo que dice? Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte de Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. Estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban clamando y orando la presencia. No sé si recuerdan el domingo pasado que decía, puerta que el Señor abre, el enemigo no puede cerrar. Puerta que el Señor cierra, nadie puede abrir. ¿Qué es lo que pasó? Estaban encarcelados, estaban dice que en el pozo más profundo. ¿Qué es lo que pasó? Dice que por ese estruendo se sacudió y al instante todas las puertas se abrieron de golpe. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en medio de la adversidad y que decimos, yo sé que muchas veces cuento lo del testimonio de epilepsia, pero yo creo que es de las cosas más fuertes por las que puedo contar, y los que todos hemos pasado a lo mejor un problema de salud diferente, pero un problema de salud todos los hemos tenido. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estemos en medio de la adversidad? Vamos a estar tirados, vamos a estar llorando y vamos a estar culpando a Dios. ¿Por qué pasó esto, Señor? Si yo hago, si yo lo otro. Pablo y Silas estaban haciendo bien. Pablo y Silas estaban ahí. Estaban orando, librando a una mujer, echaron mentiras, dijeron que eran judíos y que estaban haciendo cosas ilegales. A veces decimos, ¿por qué me pasan cosas? Si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué hablan de mí? ¿Por qué hacen las cosas mal? ¿Por qué están perjudicando mi apariencia, mi físico, mi persona, mi mentalidad, mi todo, mi paz? Y a veces no entendemos que la paz y la verdadera libertad es por medio de Cristo. Porque más adelante dice que a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó la espada para matarse. Ahora, paréntesis. ¿Qué le dijeron al carcelero? Le dijeron, tienes cuidado, estas personas que no pueden salir, que no pueden hacer nada, tienes que asegurarte que ellos se van a poder ir ahí. No pueden salir. Y cuando un prisionero se escapaba,
los guardias que dejaban escapar. Entonces él saca y en eso le grita a Pablo y le dice: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero vio una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. El carcelero, un hombre que los había golpeado, que los había amarrado, que los había puesto hasta lo más fondo del calabozo. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: sí, córtale la cabeza, ándale. ¿Por qué? Porque tú me hiciste daño. ¿Por qué voy a yo pedir por ti? Tú me hiciste daño, tú me metiste a ese calabozo, tú me golpeaste, tú me dejaste a oscuras. Ahora, muérete. ¿Qué es? ¿Cómo contesta Pablo? Dice: estamos aquí, no te mates, todos estamos aquí. Ahora, si estás en una cárcel y están Pablo y Silas, todos los demás, ¿ustedes creen que eran cristianos? O que eran, a lo mejor había ¿qué dice Chespirito Robateros? Chespirito Robateros. Había, a lo mejor, no sé, ladrones, había secuestradores, había homicidas, había de todo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros en la presencia de Dios adoramos y clamamos? Va a abrir puertas, pero también, no solamente el carcelero salvaron la vida de él, sino todos los que estaban alrededor. Imagínense a Pablo y a Silas cantando, es que no quiero cantar. Grande es Dios, cántale. Imagínense cantando y escuchando el eco allá abajo en la oscuridad, porque dice que él tuvo que llevar una luz. Me imagino que una vela, no había lámpara, ¿verdad? En ese entonces. Cantando a todo pulmón y escuchando, a pesar que puede que habían estado peor que los que estaban ahí al lado, porque ellos no traían ropa y estaban todos cortados y lastimados. ¿Cuántas veces hemos estado en esas situaciones? Y a la persona que nos ha hecho algo malo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Yo orar por ti para que te salves? Jamás. Porque tú me viste feo, porque tú me dijiste aleluya, porque tú me robaste y porque tú mataste a ti. ¿Han escuchado el testimonio de Gigi Ávila? Ufale. No. Ese hombre, Gigi Ávila, habla de cómo le mataron a su hijo, o su hija, perdón. Y él oró por la persona que mató a su hija. Y él no entendía. Y él decía: ¿por qué oras por mí? Porque mi hija ya se fue y yo estoy tranquilo que ya está con el Señor, pero tú sigues aquí y tu alma no se va a perder. Qué fuerte que uno diga: voy a orar por el que mató a mi hija. ¿Quién haría eso? Qué cosa tan fuerte, ¿no? Porque seguimos siendo del cuerpo de Cristo. Porque aunque no importa qué lastimados estemos, nosotros también lastimamos a los demás. Alguna vez fuimos carceleros, alguna vez golpeamos a alguien. Cuando nos hablaron de Cristo, no sé si ustedes, pero yo sí, las primeras veces. ¿Qué te pasa? No, hombre, aleluya, esto, y no voy a decir otras cosas porque yo creo que ofendo. Y no nos damos cuenta que si ustedes buscan a Gigi Ávila, cómo Dios lo ha utilizado y cómo él puede dar testimonio, porque las da en cárceles. Yo creo que la mayoría de las prédicas que él ha dado, o que he visto, al menos yo, las da en cárceles. Y él dice: hermanos, todos ustedes pueden ser salvos, pueden estar encarcelados, mas siguen siendo libres dentro de su corazón. Porque esto es lo que nos encarcela. Si nosotros no salimos de esta cárcel que tenemos aquí adentro, nunca vamos a ser libres. Podrán tener la salud, podrán tener carro, casa, comida, familia, todo, pero sigan encarcelados en el hecho de agradecer a Dios por lo que tenemos, porque vamos a pasar por adversidades, vamos a pasar por problemas, enfermedades, cosas. No le estoy diciendo que van a pasar cosas tan extremas como él. No sabemos, solamente Dios lo sabe. Yo no le puedo asegurar absolutamente nada. Lo que sí le puedo asegurar, que como usted sea,
es lo que va a reflejar a los demás. Porque en medio de la oscuridad, dice que estaba en medio de la oscuridad, que estaban en medio, estaban hasta abajo, hasta lo más profundo, y dice que Dios nos mandó a hacer luz a este mundo. Ellos eran una luz. Si se abrieron todas las puertas, todos sintieron ese terremoto porque clamaron a Dios y se abrieron las puertas, ¿por qué los otros carceleros no se fueron? ¿Por qué no se fueron? Y dicen, si ellos, estando así, injustamente, que Dios han de servir, no, pues yo aquí me quedo. ¿Qué tal si me salgo y me hacen algo? O no sé. Yo quiero ese Dios en medio de la adversidad. ¿A ustedes no les ha pasado que ven a alguien y dicen, yo quiero ser amiga de esa persona? Siempre está alegre, pasa enfermedades, pasa cosas. Yo quiero lo que tiene esa persona, quiero ser amiga de esa persona. No sé si a alguien les ha pasado. Y después se enteran que era Cristo en sus corazones. Pregúntenle a mi mamá. Ella puede dar testimonio de algo parecido. Y tú no te das cuenta cómo iluminas. Dice, pero pues si no ilumino, no es como que irradio, no sé, María Teresa, la hermana María Teresa de Calcuta, ni nada. No, pero uno siente, uno ve cómo Dios trabaja. Y si leemos, dice, el carcelero, el 29, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Imagínense sabiendo que lo iban a matar y dice, espérate, no te mates. Aunque tú nos golpeaste, aunque tú nos diste todo, queremos que tú seas salvo con nosotros. Aunque tú me dijiste, aunque tú me robaste, aunque tú me maldeciste, aunque tú le hiciste mal a mi familia, aunque gracias a ti ahora perdí dinero, me chocaste, no sé, cualquier cosa que le quieran poner. No me importa, yo voy a orar por ti. Yo quiero que tú seas salvo. ¿Por qué? Porque el carcelero sabía que iba a perder la vida. Y sabía que cualquiera podía escapar. No sé cuántos había en la cárcel, pero claro que lo superaban en número. Si ellos querían, podían irse contra él. Pero Dios no les dio esa orden. A lo mejor había uno que otro que se quería escapar y espérate. Pero se junta a reír, por eso es importante con quién nos juntamos. Que te diga, no te salgas, espérate. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. No tenemos que hacer pintor, no tenemos que hacer justicia por nuestra mano. El mismo que había encarcelado, que había golpeado y todo a Pablo y a Silas, fue el mismo que lo sacó, que lavó las heridas y que le dio de comer. No juzguen, critiquen, hagan nada que sea en contra de la voluntad de Dios, porque dice, ámense unos a otros. No dice, no ames al alcohólico, no ames al drogadicto, no ames al homicida, al narcotraficante, no lo ames. Creo que no. Dice que a todos. No sabemos cuándo las cosas van a cambiar. Cuando Dios los va a traer a la iglesia. Cuando dices, oye, pero si tú y yo nos llevábamos súper mal y yo quise hacerte la vida de cuadritos, pero tú siempre oraste por mí, luego llegaste a la iglesia y dijiste, voy a ir por ti a la iglesia. Porque a pesar, es más, voy a dar testimonio si me da permiso, pero la pastora Inclán, ella decía que era la mujer más rebelde que hay. Maldicienta, borracha, pero que no ve el video. No, no es cierto, ella dio su testimonio. Y ella decía que ella trataba de hacerle la vida imposible a su jefe. Y que su jefe la seguía hablando de Cristo, la siga tratando bien y todo, pero mal. Dice que ella hacía
todo para hacer que su jefe renunciara, todo. Y el jefe la seguía tratando con amor. Un día, dice que las cosas cambiaron completamente. Dijo, ya, a ver, ¿qué es eso que tú tienes? Yo lo quiero. ¿Por qué me amas si yo te estoy haciendo la vida imposible? Si yo no te quiero entregar el trabajo, si yo esto y hago todo para que te corran. Va a la iglesia y ahí se da cuenta del amor de Cristo. Y dice, ya entendí. Me amas porque a lo mejor tú estuviste igual y porque yo veo lo que hay en ti, que es amor, que es libertad, que es salvación. Y eso que Él hizo que esa pastora tenga iglesia, que sea salva, que sea sana, que sus hijos estén en el Señor. Tú nunca sabes que si tu actitud va a llegar a alguien a los pies de Cristo. Ella solamente fue a la iglesia, aceptó porque vio. A veces no sabemos cuando nosotros somos la representación de Cristo. Recuerden que nosotros somos a veces la única Biblia que la gente ve. No sabes, vas en la calle, te pegas al... ¡Ay! Que Dios lo bendiga. Por ese tipo de detalles uno no se da cuenta, pero las demás personas sí. Ustedes no se han dado cuenta cuando alguien hace algo mal y, pero tenía la culpa, ¿por qué no pides perdón? Y ahí empiezas un reconcito y ahí se queda. Pero cuando es al revés, como la pastora Inclán, tú no sabes si tu actitud puede llegar a ser alguien salvo. Y junto con esa persona, porque ese jefe, que era lo que decíamos la vez pasada, a veces nosotros queremos ser misioneros, pastores y todo, pero el jefe solamente tenía el trabajo de ser, no sé, licenciado en recursos humanos, como lo quieran llamar, pero él tenía el llamado de hablarle a ella a través de sus acciones. Y gracias a ella, de ahí se hizo iglesia. De ahí estamos aquí. Nunca saben qué movimiento podemos hacer que puedan salvar a los demás. Gracias a ella tenemos cobertura en Saltillo, gracias a ella, porque alguien fue el reflejo de Cristo en su vida. Pónganse a pensar realmente cómo he estado yo con mi actitud. Sigo encarcelada en pensamientos de que, Señor, en lugar de alabarte, en lugar de glorificarte cuando estoy en la enfermedad, porque cuando yo estaba en la enfermedad, no estaba aquí, estaba en otra iglesia, pero seguía sirviendo. Yo tenía mi mesita, mi sillita atrás de un estante. Entonces, yo ya sabía cómo me iba a sentir mal. Los pies se me empezaban a dormir. Yo estaba trabajando, ahí vengo, me iba, convulsionaba, como si no hubiera pasado nada, regresaba y seguía trabajando. A veces terminaba muy cansada que no podía seguir. Epilepsia. Tuve epilepsia de octubre a febrero del 2015. 16, 17, no me acuerdo. Pero en ese lapso, 16, en ese lapso yo que me aferraba, que yo les decía a los de Bartera, yo a lo que me aferraba era que a mí Dios me había mostrado que yo iba a estar parada predicando. Y como yo estaba, en ese entonces, yo estaba tirada en una cama. Y a mí los doctores me decían, si sigues así, vas a estar en un estado vegetal, te vamos a tener que inducir coma y pues ya. Yo decía, el tiempo que Dios quiera, pero yo sé que Dios va a cumplir lo que Él prometió. A mí me va a tener predicando. Sea un año, sean meses, sean 5 años, sea lo que sea. Mientras tú te aferras a lo que Dios te dio, tú vas a salir de esa cárcel. Porque aunque yo estuviera en una cárcel física por no poderme mover, no me podía bañar sola, no podía, pues obviamente manejar, cocinar, hacer absolutamente nada. Era una cárcel porque era un impedimento de hacer lo que me gustaba, ni siquiera bañarme sola. Pobrecita de mi mamá. Nada. Pero me aferré a que, y yo seguía sirviéndose. Llegó un punto que ya no podía ni siquiera ir a la iglesia, porque ya convulsionaba 15 veces al día y era, no se puede. Cuando convulsionaba una vez a la semana, una vez al día, pues bueno, pero empezó. Pero aún así, pues sí tenía mi humor porque las pastillas me daban el humor. Pero aún así me seguía aferrando a lo que Dios me había dado. Aún así sabía que había una luz en mí. Y iba a dar testimonio de cómo me sacó de esa cárcel.
de cómo yo iba a decir, ustedes están enfermos, Dios los puede sanar. Porque a mí me había dicho el doctor que yo iba a estar en un estado vegetal. Y aquí estoy. Parece que tengo consecuencias, pero no. Quedé bien, así estaba. Entonces a veces podemos estar tan prisioneros de algo como físico, como emocional. Porque a veces también es todo, bueno, todo te pasa, pero en depresión es una cárcel. Y es física, no, está aquí. Y no te deja levantarte de la cama, no te deja hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros no le hemos entregado a Cristo, como, ¿se acuerdan de Saulo? Que vivía la mentira, ya era Pablo. Él ya tenía, porque estuvo Cristo en ellos, porque alabaron, porque el Señor se representó por medio del sismo y abrió todas las puertas. Cuando nosotros en medio de la enfermedad, de la adversidad, de todo, ahora sí, Señor, aquí estás. Señor, te voy a alabar, te voy a glorificar, pase lo que pase, esté en cama, esté perdiendo mi casa, esté perdiendo lo que sea. Yo sé que a través de esto, Señor, tú te vas a glorificar. Yo sé que tú me vas a cambiar, y no solamente a mí, a toda la familia. Porque ¿qué fue lo que pasó aquí? Los que estaban en la cárcel, el carcelero y la familia del carcelero. Aquí es donde nosotros tomamos la promesa, porque dice: cree en el Señor y serás salvo junto con todos los de tu casa. Gracias a que el carcelero estaba ahí, porque podemos estar en muchas posiciones. Podemos estar en la posición de carcelero, podemos estar en la posición de Pablo y de Silas, podemos ser los que están alrededor de la cárcel, o podemos ser la familia del carcelero. En esta historia podemos ser muchos. No sé cuál ahorita está tu corazón, ese está tu pensamiento. ¿Estás como Pablo? No importa que ahorita esté perdiendo mi casa, no importa que ahorita esté luchando contra una enfermedad, yo te voy a glorificar a Dios. Porque si tú me sanas, tú sigues siendo Dios. Si no me sanas, tú sigues siendo Dios. Porque si no me sanas, va a tener un propósito. Porque si tú me das la casa, Señor, tú sigues siendo Dios. Si tú me sanas, si tú me das todo, sigues siendo Dios. Todo lleva un tiempo, todo lleva un espacio. Recuerden que Dios, yo sé que suena muy trillado, los tiempos de Dios son perfectos. Y tanto lo decimos y tanto lo repetimos, que ya lo damos como que, si Pablo y Silas no hubieran ido a caminar a la oración y no hubieran salvado a la mujer, no lo hubieran liberado, ¿ustedes creen que ellos hubieran llegado a la cárcel y después de la cárcel hubieran todos los que estaban ahí, los carceleros, se hubieran hecho salvos y luego de ahí el carcelero, la familia? ¿Por qué pasan por tantas cosas? ¿Por qué pasan por cárceles, por golpes, por enfermedades, por esto? Porque los de tu casa, porque los de tu alrededor necesitan a Cristo, pero necesitan que tú lo reflejes. Y no se queda ahí la historia, no solamente lo sacan, porque Pablo y Silas, Pablo le dice que soltaron a los hombres, se lo voy a leer, dice: a la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero: suelta a sus hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedarán en libertad, vayan en paz. Pablo respondió: ellos nos golpearon en público, sin llevarnos a juicio, nos metieron en la cárcel y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos escondidas. De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de ahí, les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos las cosas bien y como quiera, como les decía, nosotros no podemos hacer justicia. No, perdón, oye, no. ¿Qué les dijo? Al principio dijeron mentiras. Estos judíos eran ciudadanos romanos, cosa muy importante. No los llevaron a juicio, solamente los criticaron, les dijeron, los juzgaron y los metieron a la cárcel. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación? Dices: oye, yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me criticas? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me haces esto y esto y esto y esto? Al final, ¿quién hizo la justicia? Dios. Los terminaron sacando, pidiendo disculpas,
Entonces la justicia no es de nosotros. Y el encarcelamiento a veces es necesario para nosotros brillar y que los demás vean lo que hace Cristo. No importa lo que pasemos, no importa la enfermedad de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de lo que sea que estés pasando. Muchas veces les he dicho, no es ¿por qué estoy pasando, Señor, por esto? Una puede ser, me quedo tranquila, voy a orar para que el Señor trabaje. Pues Señor, ¿para qué estoy pasando eso? ¿Para hacerme más fuerte? ¿Para que los demás crean? ¿Para que seas tú obrando en mi familia? Hay que recordar lo que dice Romanos 8:28, que todo, dice que todo lo que pasa obra para bien para los que aman a Cristo. Todo, no hay es una cosa. Te equivocaste, Dios va a utilizar eso. Es que no debía haber hecho no sé qué. Dios lo va a hacer. Es que no debí casarme. Dios va a utilizar eso. La pedra era para mí, no para ustedes. Eso utiliza Dios. Todo eso utiliza Dios para dar testimonio, para decir, aquí estoy parado. No, me dijeron que iba a ser un vegetal, aquí estoy, un vegetal, un brócoli. Aquí estoy, para dar testimonio que Dios puede hacer milagros, porque nadie pudo saber cómo se me quitó la enfermedad. Si no tomaba medicamento como quiera, convulsionaba 15 veces y convulsionaba más y más y más y no me lo tomaba. Nadie pudo decirme. ¿Por qué? Solo Dios. Y aquí estoy. ¿Por qué pasas por las cosas? Para que tú des gloria a Dios y digas, Señor, tú me cambiaste. ¿Qué hizo que mi fe fuera más grande? Si hizo alguien que nadie pudo hacer aquí en la tierra, nadie me pudo dar explicación, ¿por qué les voy a creer a los demás lo que me digan? ¿Por qué voy a escuchar que me digan, no vales, no sirves? ¿Qué son las cosas que te dice Dios? Tú eres hermosa. Tú vales, porque eres la niña de mis ojos. Yo tengo cuidado de ti. Si alguien te cerró la puerta, yo voy a llegar al tiempo en la que voy a abrir. Si estás en la cárcel, dice que un estruendo abre. Fue en un momento, fue así. Él abre la puerta. Necesitas un trabajo, te lo abre. Pero dice que primero oraron y clamaron cuando estaban en agonía, porque estaban golpeados y desnudos en la oscuridad. Imagínense con ratas y con cosas, estando ahí en la oscuridad, en la agonía, oraron y clamaron a Dios y alabaron. Porque a veces la oración, Señor, ¿por qué? Sácame de aquí, y es nomás, como les digo, nomás por arriba, que, como mamá, ¿por qué? ¿Por qué me das leche? No quiero vegetales. Y dices, pues cómete los vegetales, te ayudan para crecer, ¿verdad? Es lo que necesitas, y a veces no nos damos cuenta, es que no me gusta, pero pues necesitas crecer. Entonces, si ustedes tienen en este momento una cárcel que dice el Señor ahorita, estás como Pablo y Silas, estás como carcelero, diciendo y juzgando a alguien más, o si estás en este momento que dices, es que ya toda mi familia se convirtió y yo quiero ser ese soldado que voy a ir a hablarle a mi familia y decirle, vean lo que vi el milagro que di, les voy a hablar. Todos estamos en posiciones diferentes. En Hechos 16 al 34 o 36. Pídanle a Dios que los saque de esa cárcel. Alaben y oren al Señor. Recuerden que la oración es un diálogo. No es decirle, Señor, ¿por qué? Porque no. Dice, quédate tranquilo y escúchame y sé que yo soy Dios. Porque a veces, como les decía en prédicas anteriores, creemos que Dios va a llegar y va, ¡ay, te hablo, hijo mío! No, vamos a escuchar por medio de alabanzas, por personas, por prédicas. No sabemos cómo, pero nos habla, pero tenemos que estar atentos. Un movimiento, un sismo, eso es como les dijo, aquí estoy. Es como a ellos les dijo en la cárcel, en medio de la adversidad, aquí estoy. Tembló todo y se abrió. Si en este momento ustedes tienen algo que los tiene encarcelados, ya sea físico, espiritual o mental, ahorita es el momento. Porque Dios es el único que los puede sanar, los puede librar. Porque la cárcel mental es peor que la física.
Porque la mental, nadie te puede ayudar, porque nadie puede entrar a tu cabeza más que Dios si tú lo permites. Es el único que puede sacar esos pensamientos de suicidio, esos pensamientos de no vales nada, no sirves y no vas a llegar a nada. Esos pensamientos que nadie te puede quitar y que a lo mejor nunca se los he dicho a nadie, pero el Señor lo sabe. En este momento, pídele al Señor con todo tu corazón que quite todos esos pensamientos. Señor, eres tú en este lugar, Padre bendito. Para ti es la honra, Señor, para ti es la gloria, solamente para ti, Señor. Porque tu palabra dice que viniste a liberar a los cautivos. Te entregamos toda enfermedad, Señor, todo peso, toda angustia que hemos tenido, Señor, año tras año, día con día, Señor. Te entregamos esta enfermedad. No sabemos, Señor, por qué tú tienes o por qué dejaste que esta enfermedad llegara a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Pero hoy te la entrego, Señor, porque yo sé que en ti, Señor, tus promesas son sí y amén, y tú vienes a liberarme y a sanarme, Señor, porque tú vienes a renovar, a limpiar, a hacer, Señor, lo que tú dijiste que ibas a hacer en nuestras vidas, porque tú sigues siendo Dios, porque en ti, Señor, no hay una sola puerta que el enemigo pueda cerrar cuando tú la abres. Te pido, Señor, que seas tú en este lugar, Espíritu Santo, sé tú moviendo en este lugar, redarguyendo nuestros corazones, Padre. Sé tú, Señor, que tu sangre eche fuera todo lo que no es tuyo, Señor. Sé tú, Padre, en este lugar, Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo, sé tú en este lugar, porque el tuyo es el poder, el reino y la gloria, Señor, para siempre, solamente tú, Padre. Te entregamos ese dolor, Señor, ese sufrimiento, todo eso que hemos pasado, Padre, con nuestros hijos, cómo hemos sufrido, Señor. Tú conoces nuestro clamor, tú conoces, Señor, cuántas veces hemos orado, llorado, Señor. Tú sabes cuánto hemos pasado, cuánto dolor, cuánto esta enfermedad que nos está consumiendo. Esta falta de perdón, este rencor que nos ha llevado hasta sentirlo físico. Llévate todo esto, Señor, en nombre de Jesús, llévatelo, Padre. No queremos cargar con estos pesos, Señor, que hemos traído durante nuestra espalda, año tras año. Estos problemas con nuestra familia te los entregamos, Señor, porque solamente tú puedes resolverlos, solamente tú harás justicia, Señor. Te entregamos, Señor, todo para que seas tú el que haga justicia y el que reine en nuestra familia. Sé tú, Señor, el que nos dirija, el que abra puertas, Señor, el que abre caminos. Abre, Señor, toda puerta que el enemigo quiso cerrar, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, porque tú vas delante de nosotros, Señor, abriendo camino, Padre, porque tú nos has hecho cabeza y no cola, Señor, porque mandas a tus ángeles, Señor, para que no tropecemos con una piedra, porque eres tú, Señor, el que apaga las flechas y los dardos del enemigo. Sé tú, Señor, te entregamos este sufrimiento, esto que a nadie le hemos contado. Esos pensamientos de suicidio se van en nombre de Jesús. Todo espíritu de suicidio se va en nombre de Jesús. Todo dolor, agonía se va en nombre de Jesús. Señor, sé tú trayendo libertad, Padre, de pensamiento, de corazón. Sé tú, Señor, en este lugar, trayendo todo espíritu se va en nombre de Jesús. Todo dolor de espalda se va en nombre de Jesús. Eso que traes en el corazón no te ha hecho bien, porque no has querido perdonar a tus padres, porque no has querido perdonar a tu familia, porque te hicieron mucho daño, y has querido hacer justicia por tu propia mano. Pero dice el Señor que lo sueltes, porque Él hará justicia, porque su palabra dice que mi casa y yo serviremos al Señor, y no importa que tanto daño te hayan hecho, ellos servirán al Señor. Padre bendito eres tú, Señor, en este lugar. Eres tú, Padre, redarguyendo nuestros corazones, Señor. Perdona nuestros pecados, aún los más ocultos. Aquí en este lugar, pídele perdón por todo,
Entrégaselo al Señor. Toda esa carga física, emocional, suéltalo. Suéltalo porque no te pertenece. Espíritu Santo, sé tú en este lugar. Sigue siendo tú moviéndote, llamando y echando fuera todo lo que no es tuyo. Sopla vida, Padre, en este lugar. Revive los huesos secos, Padre. Revive los huesos secos, Señor. Porque tú eres Rafa, porque tú eres Jireh, eres Shaddai. Señor de los ejércitos, Señor de señores, porque eres Rafa, el que viene el sanador. Eres tú, Señor, el que vino a traernos libertad, Padre, porque es por